a partir de ese momento empezamos a grabar, ya en teoría se está grabando, y entonces vamos a compartir pantalla en este momento. Ok, entonces vamos a compartir pantalla. Eh, Ahí hay un ejercicio, el ejercicio 8. Me gustaría que Sirley y Humberto, que son los que están conectados en este momento, analizaran este ejercicio unos 2 minutos y me dijeran cuál consideran que es la opción correcta y por qué. Bueno, a ver, no, este ejercicio no era el que está pensando. Lo siento. Eh, no, ese no. Déjeme un segundo que ese no era. Entonces, bueno, no, ese ejercicio no me sirve en este momento. Entonces, entonces, bueno, yo creo que empecemos directamente con la temática de la clase. Eh, Vamos a empezar directamente con la temática de la clase. Hoy vamos a ver el tema de vectores, pero lo que son los componentes de un vector, ¿de acuerdo? Entonces el tema de la clase de hoy se llama componentes de un vector. Listo. Entonces, bueno, ahí ya se está conectando más gente. Voy a aceptar. Ok. Entonces, ¿en qué consiste este tema? Nosotros la clase anterior vimos que era un vector. Vimos que un vector era una cantidad, ¿cierto? Que tiene magnitud, dirección y sentido. Que tiene esas tres propiedades. O sea, es como una flecha. Una flecha tiene una magnitud, que es el tamaño de la flecha. Tiene una dirección, que es hacia dónde va. Y tiene un sentido, que es que puede ir, digamos, si yo elijo una dirección, yo puedo ir, digamos, hacia arriba, puedo ir hacia abajo. O sea, tiene un principio y tiene un fin. ¿De acuerdo? Entonces, representábamos los vectores como una flecha. Ahora yo puedo hacer lo siguiente. Yo puedo decir, digamos que tengo el plano. Entonces, en el plano tengo el eje X y tengo también el eje Y. Entonces, voy a ubicar un vector de la siguiente manera. Voy a hacer lo siguiente para ubicar un vector. Entonces, voy a colocar aquí un punto como el punto 4, 3. Aquí 4 y aquí 3. Y voy a trazar un vector que va a ir desde que el origen del vector va a ser el 0 y el final del vector va a ser el punto 4 con 3. Entonces voy a tener un vector que va a ir desde acá hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener un vector que va a ir desde acá hasta acá y a ese vector le voy a llamar vector A. ¿De acuerdo? Ahora vamos a mirar cuáles son, ese vector que está aquí, yo lo puedo descomponer. ¿Qué significa que lo puedo descomponer? Significa que yo puedo mirar ese vector como la suma de dos vectores. Parecido digamos, si yo tengo un billete, digamos, de 20.000 pesos, ¿cierto? Yo lo puedo descomponer, ¿cierto? Como si fuera dos billetes de 10.000. Si yo trabajo con los dos billetes de 10.000 o trabajo con el billete de 20.000, en última la situación va a ser la misma porque tengo la misma cantidad. Lo que pasa es que a veces es más práctico uno tener dos de 10.000 que uno de 20.000 porque a veces es más fácil cambiar el billete de esa manera. Entonces, así pasa con los vectores. Digamos, yo tengo aquí el vector A, pero muchas veces es más práctico, en vez de trabajar con el vector A, trabajar con las componentes. ¿Qué son las componentes? Este vector que está ahí, que yo le llamo A,
yo puedo mirar cuál es la sombra que tiene en el eje X. Digamos que esta es la sombra que tiene en el eje X, o sea, un vector que va hasta 4. Y también puedo mirar cuál es la sombra que tiene el vector en el eje Y, o sea, un vector que va hasta acá. O sea que este vector tiene como dos sombras, una sombra en el eje X y una sombra en el eje Y. Digamos, este vector se puede componer como uno que va en X y uno que va en Y. Al que va en X se le llama la componente X y al que va en Y se le llama la componente Y y se pone A sub Y. Estas son las dos componentes de un vector. ¿Ok? En este caso, yo tendría lo siguiente. Yo tendría que la componente X, si ustedes se fijan, va desde 0 hasta 4. O sea que la componente X para este caso vale 4. Y la componente Y para este caso vale 3. Entonces tendría dos componentes. Una componente X que vale 4 y una componente Y que vale 3. Si ustedes recuerdan cómo encontraríamos el vector A. De acuerdo a lo que vemos en matemáticas, este vector A, si ustedes se fijan, forma la hipotenusa de un triángulo rectángulo. O sea, este vector A que está aquí está formando uno de los lados de un triángulo rectángulo. La hipotenusa, para ser más concreto, si ustedes recuerdan, la hipotenusa era igual por el teorema de Pitágoras a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado. O sea, en este caso la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. ¿Ok? Esta es la fórmula que nosotros le llamábamos el teorema de Pitágoras, a esa fórmula. En este caso, como tal, tenemos que A va a ser igual a, si nosotros miramos la figura que tenemos allí, ¿quién va a ser AX? AX va a ser igual a 4, ya lo dijimos, ¿no? Entonces me va a quedar igual a 4 al cuadrado más AY al cuadrado, que sería, AY es 3. Entonces tendría 3 al cuadrado. Tendría 4 cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces, ¿quién va a ser el vector A? El vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. O sea que A sería igual a la raíz cuadrada de 25. O sea que A valdría 5. El valor de A es 5. Ok. Entonces ya sé que A vale 5. Entonces fíjense que si conozco el valor de las componentes, yo sé que la componente aquí vale 4 y la otra componente aquí vale 3, yo puedo encontrar cuánto vale el vector. Mejor dicho, voy a escribir eso que acabo de decir. Si conozco el valor de las componentes, puedo encontrar el valor del vector total. Listo, eso es lo que acabo de hacer. O sea, tenía las componentes y luego pude encontrar el valor del vector total. Ahora miremos otra situación. Vamos a mirar otra situación. Miremos aquí por decir algo. Voy a mostrarles una gráfica con un vector. Vamos a mostrarles una gráfica con un vector. Digamos, voy a colocar un vector aquí de magnitud 10. No, a ver, aumentemos la magnitud. Digamos que voy a colocarlo aquí en el origen. Eso. Y voy a colocarlo por acá. Entonces, fíjense, muchachos.
La magnitud del vector que estoy colocando acá se me indica acá arriba, es 18. Y el ángulo es de 33.7. O sea, ¿qué ángulo es ese? Fíjense que el ángulo es el ángulo que forma con el eje X y el vector. El ángulo que se forma con el eje X y el vector es de 33.7. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo puedo saber cuánto valen las componentes si conozco el tamaño del vector y conozco el ángulo? ¿De acuerdo? Esa pregunta ustedes van a tener que hacerla, van a tener que responderla, digamos, en muchas situaciones. Que uno tenga un lado del triángulo y un ángulo y uno quiera saber cuáles son los otros dos componentes. Digamos que en este caso las componentes serían así. La componente X sería 15 y la componente Y sería 10. Pero ¿cómo hago para encontrar esos valores? ¿Cómo hago para encontrar las componentes? Digamos, lo voy a escribir acá. Un caso que podemos encontrarnos bueno, dicho, ni siquiera que podamos encontrarnos, sino que nos vamos a encontrar es cuando tenemos el tamaño de un vector y su ángulo. Y queremos saber sus componentes. Tenemos el tamaño de un vector, su ángulo y queremos saber sus componentes. Ejemplo. Vamos a aterrizar un poquito esto que estoy diciendo acá. Aquí tengo, digamos, componente Y, digo eje Y, eje X, eje Y. Y entonces digamos que tengo el vector, lo tengo aquí, había dicho que ¿era cuánto el vector? ¿De 18? Si no estoy mal. Sí. Sí, de 18, listo, de 18. Y bueno, va a mirar acá, el ángulo es de 33.7. Listo, el ángulo es de 33.7. Ok, entonces tengo un vector de magnitud 18 y de ángulo 33.7. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento, muchachos? Lo que quiero hacer y lo que ustedes van a tener que hacer, digamos, en algunas situaciones, es encontrar las componentes del vector. ¿Sí? Entonces, las componentes, ¿quiénes son? Ya recordémoslo. Las componentes son como las sombras sobre los ejes. O sea, aquí sería como la sombra en X del vector y el otro sería como la sombra en Y. A la sombra en X se le llama AX y a la sombra en Y se le llama AY. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para encontrar cuánto vale AX y cuánto vale AY? ¿Mm? Resulta que aquí tengo que usar algo para encontrar esos valores de esos dos vectores AX y AY. Debo encontrar algo que se llama las funciones trigonométricas. Entonces vamos a repasar un tema que se llama funciones trigonométricas, que se aplica tanto para matemáticas como para física. Lo que sucede es que yo no lo había visto en física porque sabía, en matemáticas, perdón, porque sabía que se iba a aplicar aquí. Entonces por eso decidí dejarlo para este momento. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son lo siguiente. Resulta, muchachos, vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Entonces, bueno, voy a silenciar un momentico allí. Ok. Entonces, en ese triángulo, digamos que tenemos aquí un ángulo. Este ángulo vamos a llamarle teta. ¿Ok? Entonces, a ese ángulo voy a llamarle teta. Al lado que está al frente de este ángulo, al lado que está enfrente, el que está enfrente, digamos, ese que está ahí, nosotros le llamábamos cateto, ¿no? En este caso, como es
el lado que está enfrente al ángulo, a ese lado se le llama el cateto opuesto. El cateto opuesto. ¿Ok? Al lado que está acá abajo, a ese lado se le llama el cateto adyacente. Y al que está arriba se le llama la hipotenusa. Entonces tengo cateto opuesto, el que está enfrente, cateto adyacente, el que está tocando al ángulo pero por debajo, y al lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, habíamos dicho que se le llamaba hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces tengo cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Resulta, muchachos, resulta que yo puedo mirar lo siguiente. Yo puedo preguntarme, bueno, yo quiero saber cuánto me da a mí esta división. Yo quiero dividir, vamos a hacer esta división. Vamos a dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? Vamos a dividir cateto opuesto sobre hipotenusa. Digamos que, otra vez, digamos que el cateto opuesto mide 3, que el cateto adyacente mide 4 y que la hipotenusa mide 5. Entonces, si yo hago esta división de cateto opuesto con hipotenusa, esta división, ¿cuánto me va a dar? Esta división me va a dar cateto opuesto valdría 3, hipotenusa valdría 5, entonces me va a quedar 3 dividido 5, me va a quedar 0.6. Listo, perfecto. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a aumentar el triángulo de tamaño. ¿Sí? Ese mismo triángulo que está ahí, vamos a duplicar los lados. ¿Qué significa duplicar los lados? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger este triángulo que está aquí y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a construirlo de la siguiente manera. El lado que antes valía 3, pasemos ahora a que valga 6. El lado que antes valía 4, pasémoslo a que valga 8. Y este ángulo que está aquí, perdón, y este lado de 5 ahora va a valer 10. Entonces tengo ahora que este lado que está aquí enfrente ya no vale 3, ya vale 6. Este lado que está aquí abajo ya tiene un valor de 8 y este tiene un valor de 10. Resulta, muchachos, que este ángulo que se encuentra aquí, de hecho, esto lo podríamos hacer para saber cuánto vale el ángulo. Miremos cuánto vale el ángulo de ese triángulo. A ver, vamos a mirar cuánto vale el ángulo de ese triángulo. Digamos que yo tengo, por decir algo, voy a dibujar ese triángulo. Entonces, 3, 4. Ese ángulo, digamos, es de 36.9 grados. Entonces, el ángulo de ese triángulo, este ángulo que está aquí, es de 36.9 grados. Resulta, muchachos, que si yo hago lo siguiente, yo agrando el triángulo, lo agrando pero dejo la misma forma, el ángulo sigue valiendo lo mismo. Este ángulo sigue siendo 36.9. Todo cambió. El lado de abajo se volvió más grande, el lado de enfrente se volvió más grande, la hipotenusa también se volvió más grande, pero todo cambió en la misma medida. ¿Qué significa eso? El lado de abajo se volvió el doble. El del frente se volvió el doble también. No se volvió ni el triple ni 4 veces, sino que todos se volvieron el doble. Entonces, como todos los lados cambiaron en la misma magnitud, el ángulo permaneció igual. El ángulo es el mismo.
¿de acuerdo? El ángulo es el mismo. O sea que vamos a mirar cuánto nos da. Vamos a mirar cuánto nos da. Otra vez, si dividimos cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a dividir otra vez cateto opuesto con hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, cateto opuesto, como ya lo dijimos, es el lado que está enfrente del ángulo. O sea, sería 6. Y la hipotenusa sería 10. Me queda cateto opuesto sobre hipotenusa, sería 6 sobre 10. Vamos a simplificar. Mitad de 6, 3. Mitad de 10, 5. O sea que tendría que cateto opuesto sobre hipotenusa es 3 quintos. O sea que me da 0.6. Fíjense qué resultado tan interesante. Si yo hago esta división, cateto opuesto con hipotenusa, esa división, el resultado me da el mismo resultado que está acá. El mismo. O sea que si yo agrando un triángulo, la división de los lados siempre me da lo mismo. Ojo, miremos a ver. Si dos triángulos, rectángulos, tienen los mismos ángulos, la división de los lados da siempre lo mismo. Ah, bueno, vamos a mirar qué significa eso. Vamos a mirar qué significa eso. Significa que esta división depende exclusivamente del ángulo. Entonces resulta que con base en eso se hace la siguiente definición. Se define de la siguiente manera. Se define así. Cateto opuesto sobre hipotenusa se le llama entonces, seno del ángulo. A esta división cateto opuesto sobre hipotenusa se le llama seno del ángulo. Entonces, esto que está aquí es una función trigonométrica. Aquí lo hice dividiendo el cateto opuesto con la hipotenusa. Fíjense que me daba lo mismo. Pero también podría haber dividido cateto adyacente con hipotenusa. Esa es otra función. Otra función trigonométrica que tengo. Otra función trigonométrica se llama la función coseno. La función coseno se obtiene parecido a la función seno, sino que la función coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. O sea, yo tengo que dividir el lado de abajo entre el lado de arriba. Miremos cuánto sería la función coseno en este caso. Miremos a ver. Vamos a mirar cuánto da la función coseno en este caso. Mejor dicho, yo les pregunto a ustedes. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, les voy a preguntar, para que ustedes me contesten ahí en el chat, a ver si estamos entendiendo la cosa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿ok? Díganme ustedes cuánto va a dar entonces, de acuerdo a lo que yo estoy planteando, cuánto va a dar el coseno de 36.9. ¿Cuánto va a dar eso? Respondan ustedes ahí en el chat, en el chat de la reunión, ¿cuánto va a ser el coseno de 36.9? ¿Cuánto sería eso, muchachos? Coseno de 36.9. A ver. 0.8. Muy bien, Humberto ha entendido aquí la situación. Entonces, a ver, la cosa es, ¿cómo se sabe que es 0.8? Sí, Humberto lo respondió adecuadamente y es lo siguiente.
Coseno es la división entre dos lados. ¿Entre qué lados? Entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Entonces, coseno va a ser cateto adyacente, que es 4, sobre hipotenusa, que es 5. 4 dividido 5. Esto da 0.8. Si ustedes lo hacen en la calculadora, 4 dividido 5 da 0.8. Fijémonos para este triángulo que está acá, que tiene el mismo ángulo, ¿cuánto va a dar coseno? Coseno de 36.9 va a dar 8 sobre 10. O sea, coseno de 36.9 va a dar también 0.8, porque el coseno únicamente depende del ángulo, no depende de los lados. Fíjense que aquí los lados son diferentes y el resultado del coseno, ¿cuánto me dio? 0.8, lo mismo que me había dado acá. O sea que el coseno depende del ángulo. Incluso miren muchachos, miren, vamos a colocar la calculadora. Como no importa el triángulo, los lados, perdón, entonces yo puedo colocar en la calculadora trigonometría, puedo colocar, el ángulo es ¿cuánto? El ángulo es 36.9. El ángulo es 36.9. Voy a colocar aquí 36.9, que es el ángulo. Y voy a decirle a la calculadora, dígame cuánto vale el coseno de ese ángulo. Y la calculadora me va a decir 0.799, o sea, prácticamente 0.8. Es decir, lo que les quiero decir con esto es que ustedes pueden encontrar seno, coseno o tangente también en la calculadora. Seno, coseno o tangente lo pueden encontrar con la calculadora, porque con que ustedes lo hagan una vez, ya lo hacen. O sea, si ustedes ya saben cuánto vale el coseno aquí, 4 dividido 5, ya no tienen que volverlo a hacer acá, porque el valor del coseno va a ser el mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede con la tangente. La tangente es otra función. Tenemos hasta aquí dos funciones, y la última función que vamos a ver, seno, coseno, se llama tangente. Tangente del ángulo. La tangente del ángulo se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las tres funciones trigonométricas principales. Y yo les diría, muchachos, que si hay algo que ustedes deben saberse de memoria, son esas tres definiciones. Aún en el colegio, cuando uno está como en décimo, casi siempre es tradicional que las poquitas cosas que se aprenden de memoria estos días sean las funciones trigonométricas. Porque muchas veces en las pruebas ICFES no les dicen estas definiciones, sino que ustedes deben conocerlas. Ahí lo que les recomiendo yo a ustedes, muchachos, es que traten de aprendérselas de memoria. O si no, que se aprendan este truquito. Voy a enseñarles cómo se aprenden las funciones trigonométricas de memoria sin necesidad de aprenderse una por una, digamos. Ustedes saben lo que es de pronto la mnemotecnia. Mnemotecnia, no estoy seguro si lleva tilde, mnemotecnia. Sí, no lleva tilde. Mnemotecnia. La mnemotecnia es asociar a una imagen o una palabra un concepto. Eso es la mnemotecnia. Digamos, ustedes están en un trabajo nuevo y alguien llega y les dice, bueno, hola, mucho gusto, yo me llamo Francisco. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes dirán, si ustedes en ese momento no le prestan mucho cuidado, lo más seguro es que a los 10 minutos ya se les haya olvidado cómo se llama esa persona. ¿De acuerdo?
Entonces, digamos, una técnica que aplican algunas personas es, esta persona se llama Francisco, entonces voy a recordar a alguien que para mí sea importante que también se llame Francisco. Así, cuando yo mire a esa persona, yo recuerdo a este Francisco que yo conozco y puedo recordar el nombre de esta persona. Esa técnica se llama mnemotecnia. Hacer eso se llama mnemotecnia. Entonces ustedes dicen, yo me acuerdo que un amigo en el colegio se llamaba Francisco. Entonces voy a mirar a esta persona y voy a acordarme de ese amigo en el colegio. Entonces, mnemotecnia en este caso es aprenderse una palabra. En este caso, una palabra. La palabra que se aprenden es Socatoa. Es aprenderse esta palabra, Socatoa. Ese es el truco en mnemotecnia que yo les doy. ¿Por qué esa palabra, Socatoa? Porque esta palabra ustedes la van a escribir así. La van a escribir así. So, ca, toa. Y aquí van a colocar unas H's. Entonces digamos que ustedes les preguntan ¿cuánto vale el coseno? Que tranquilamente se los podrían preguntar en el ICFES. Entonces coseno aquí está la C. Coseno del ángulo es igual, entonces ustedes dicen adyacente sobre hipotenusa. Entonces el coseno es adyacente sobre hipotenusa. Digamos que ustedes les preguntan ¿cuánto vale la tangente? ¿Cuánto vale la tangente? Les preguntan eso. Entonces ustedes dicen, la T está aquí. Entonces tangente del ángulo es igual a opuesto sobre adyacente. Que les dicen que cuánto vale el seno. ¿Que cuánto vale el seno? Que no saben. Entonces, bueno, el seno es esta S. El seno de teta, aquí se puede ver, es opuesto sobre hipotenusa. El seno de teta va a ser entonces igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, de acuerdo con esto, muchachos, uno puede hacer muchos problemas de matemáticas y de física, si ustedes entienden estas funciones trigonométricas o entienden este concepto. Les voy a mostrar un problema típico de matemáticas que usa esto. Un problema típico de matemáticas. Que usa este concepto. Entonces, el problema va a ser más o menos como el que sigue. Digamos que yo tengo, un árbol. Bueno, no, sí, un árbol puede ser. Un árbol. Hagamos un árbol rectangular. Este es el árbol más raro del mundo. Un árbol rectangular. Esto, tenemos un árbol ahí. Entonces, por acá tenemos, digamos, por acá arriba tenemos al sol. ¿Sí? Y resulta que el sol manda sus rayos de luz. Entonces, la luz se proyecta aquí en el árbol y aquí queda una sombra. Aquí queda una sombra. La sombra del árbol va desde aquí hasta acá. ¿De acuerdo? Digamos que este es un árbol grande, un árbol alto. ¿De acuerdo? Y eso que tenemos aquí, esto verde es el tronco del árbol. Entonces digamos que es un árbol de esos árboles largos, que son altos, de esos árboles así viejos. Entonces, supongamos que la sombra de este triángulo, que la sombra del árbol mide, digamos, mide, digamos, 10 metros. ¿De acuerdo?
Y digamos que ustedes miden la sombra, la miden con 1 metro, 10 metros. Quieren saber la altura del árbol, pero la altura del árbol es más difícil porque pues aquí mide sobre la tierra, pero aquí cómo hace para llegar hasta acá. Pero usted sabe que el rayo de luz forma un ángulo, eso también se puede medir, forma un ángulo digamos de 30 grados. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo hace usted para conocer cuál es la altura h del triángulo? La altura del árbol en este caso. ¿Cómo se encuentra en este caso? ¿Cómo encontramos la altura del árbol? Entonces, fijémonos en una cuestión. Aquí tenemos un triángulo. No sé si ya lo vieron. El triángulo es H, la línea amarilla, y 10 metros. Yo quiero encontrar la altura del triángulo. Entonces, este lado que está aquí abajo, para ese triángulo va a ser el cateto adyacente. Cateto adyacente. La H, ¿qué cateto viene a ser? O hipotenusa, ¿qué es? ¿Cateto opuesto o hipotenusa? ¿Qué dicen ustedes? ¿La H ahí qué es? La H, perfecto. Humberto y Shirley tienen la respuesta correcta. La H es el cateto opuesto. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren encontrar este problema, tienen que tener en cuenta que conocen el cateto adyacente y que quieren conocer el cateto opuesto. ¿De acuerdo? ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas creen que les serviría? ¿Cuál de las tres funciones trigonométricas, seno, coseno o tangente, usarían en este problema? Tangente, exacto. La función, la que usarían sería la tangente. ¿Por qué? Porque fíjense que la tangente tiene el cateto opuesto, que es lo que queremos encontrar, y tiene el cateto adyacente, que es lo que conocemos. Coseno no nos sirve porque cateto adyacente, porque hipotenusa no la tengo, ni me interesa. Ni la tengo ni me interesa. Entonces coseno no. La hipotenusa ni la tengo ni me interesa. Y seno también tiene hipotenusa. Ni la tengo ni me interesa. Así que lo que necesito es usar tangente. Vamos a usar tangente. Vamos a usar tangente. Entonces, escribamos aquí la definición de tangente. Tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vamos a reemplazar lo que conocemos. Vamos a reemplazar lo que conocemos. Entonces, ¿qué conocemos? Conocemos que el ángulo es de 30. Entonces, colocamos tangente de 30. Esto va a ser igual a cateto opuesto que es h. En el triángulo, cateto opuesto es h, recordemos. Sobre cateto adyacente, que vale 10. 10 metros. Recordemos que tangente de 30 es algo que yo puedo hacer en una calculadora.
o que el ICPES podría decirles cuánto vale. Yo he encontrado muchos ICPES que las funciones trigonométricas les dicen en un cuadrito o en una parte cuánto valen. Entonces, aquí yo puedo despejar h. Entonces, h va a ser igual a pasar los 10 metros que están dividiendo, los paso a multiplicar. Me queda 10 metros por tangente de 30. Eso va a ser h. Entonces, ahora, o yo puedo escribirlo así, o puedo escribirlo al contrario. Puedo escribir h igual a 10 metros por tangente de 30. Puedo escribirlo de esa manera. Entonces, miremos cuánto va a ser tangente de 30. 30, y vamos a decirle a la calculadora que nos diga la tangente. 0.577 se puede redondear a 0.58. Entonces la altura me va a quedar 10 metros y la parte de la tangente me queda 0.58. Entonces la altura, ¿cuánto vale? La altura vale 10 por 0.58 vale 5.8 metros. Esta es la altura del árbol. Se encuentra usando funciones trigonométricas. ¿Ok? Esa es la manera como se encuentra la altura del árbol. Entonces, respóndanme, muchachos, por favor, si este procedimiento que les acabo de explicar aquí fue claro. O si tienen algunas dudas al respecto. ¿Tienen alguna duda al respecto de esto? Escriban por favor ahí en el chat. Si tienen alguna duda, algo que no hayan entendido. Listo, Shirley dice que no tiene dudas. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, en ese caso, yo creo que podemos continuar. Entonces, volvamos a nuestro problema original. Volvamos al problema que teníamos. ¿Cuál era el problema que teníamos? Teníamos el siguiente problema. Nuestro problema que estábamos analizando era así. Teníamos un plano, ¿no? Eje Y eje X. Y aquí pintábamos un vector. Aquí pintamos un vector por acá. Y dijimos que ese vector ocupaba... Deme un segundo. Dijimos que ese vector ocupaba ¿cuánto? Ocupaba 18. El ángulo el ángulo es de 33.7. El ángulo es de 33.7. Entonces el vector 18 y el ángulo es de 33.7. Entonces vamos a mirar cuánto es AX. AX es este que está acá. Vamos a mirar cómo encontramos AX con lo nuevo que acabamos de encontrar. AX sería este y AY AY sería este de acá. Listo, entonces AX y AY. Entonces, analicemos una cuestión. Nosotros habíamos dicho que coseno de teta era igual a adyacente sobre hipotenusa. ¿De acuerdo? Entonces,
En este caso que estamos analizando, coseno de el ángulo es 33.7. ¿Quién va a ser el adyacente, muchachos, en este triángulo? ¿Quién es el adyacente? Coloquen ahí en el chat quién es el adyacente. ¿Y quién es la hipotenusa? Por ahí derecho. En el triángulo que estamos mirando, ¿quién va a ser el adyacente y quién es la hipotenusa? Respóndame ahí, por favor. ¿Quién sería el adyacente y quién la hipotenusa? Profe, buenos días. Bueno, muchachos, los veo como perdidos ahí un poquito. A ver, miremos a ver. Recordemos que el cateto adyacente es el ángulo perdón, el lado que está en contacto con el ángulo. El lado que está en contacto con el ángulo es AX. Fijémonos que el ángulo aquí está en contacto directo con este lado, entonces sería AX. Entonces, el adyacente va a ser AX. Y la hipotenusa es el lado más largo, siempre es el lado más largo. O sea, la hipotenusa es 18. Este 18 que está dividiendo, yo lo puedo pasar a multiplicar. Entonces, AX va a ser igual a 18 por coseno de 33.7. Vamos a hacer eso en la calculadora a ver qué nos da. Entonces tenemos 33.7, vamos a encontrar el coseno, nos da 0.83, ¿cierto? Y ese resultado vamos a multiplicarlo por ¿cuánto? Vamos a multiplicarlo por 18. Esto por 18. ¿Y qué nos da? Nos da 14.97, o sea, básicamente esto es un número que es muy cercano a 15. Es como cuando ustedes les dicen, el precio del televisor es 999.999. Pues ustedes no necesitan ser nada para saber que eso es lo mismo que 1.000.000. Entonces, aquí 14.97 es lo mismo que 15, o sea que AX es igual a 15. O sea que fíjense, muchachos, conociendo yo el valor del vector y conociendo el ángulo, pude conocer la componente X. Ahora vamos a encontrar la componente Y. Con el coseno se encuentra la componente X. Con el seno se encuentra la componente Y. Porque seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de 33.7 es igual a el opuesto que es AY, sobre la hipotenusa que es 18. Entonces, AY es igual a 18, paso el 18 a multiplicar por seno de 33.7. Hacemos la misma operación en la calculadora. ¿Qué hacemos en la calculadora? 33.7. Encontramos cuánto vale el seno.
y multiplicamos por 18. Y eso nos da 9.98, que es casi lo mismo que 10. Así que ya encontré que la componente x del vector se encuentra con esta fórmula que tenemos acá, ¿cierto? Y nos da 15. Entonces miremos a ver, la componente de x nos da 15 y aquí la otra componente y nos da 10. Ok, entonces ya sabemos cuánto es la componente x y cuánto es la componente y del vector y cómo se encuentran. Entonces, esta primera parte de la clase, esta primera hora de clase, tenía el propósito de que ustedes aprendieran a encontrar las componentes del vector. ¿Ok? Pasemos entonces ahora a el siguiente tema de física, que es el tema de dinámica. ¿Qué es la dinámica, muchachos? La dinámica es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar las fuerzas que generan el movimiento. ¿Cómo se produce el movimiento? ¿Por qué las cosas se mueven? ¿De acuerdo? Miremos a ver. Las cosas se mueven porque hay fuerzas. ¿De acuerdo? ¿Las fuerzas qué son? Son vectores que representan cómo interactúa una cosa con otra. ¿De acuerdo? Si ustedes interactúan, digamos, empujando una mesa y la empujan suficientemente duro, la mesa se va a mover. Entonces, ustedes con su fuerza o con la fuerza que hacen sobre la mesa, generan un cambio en la forma de moverse, porque la mesa estaba quieta y pasa a estar en movimiento. ¿De acuerdo? O pueden deformar la mesa, pueden hacer que la mesa se arrugue un poquito, digamos. Entonces, las fuerzas en física, que son esas interacciones entre dos cuerpos, entre dos objetos, se representan a través de vectores. Por eso era tan importante entender lo que son los vectores. ¿De acuerdo? Si miramos esta figura que tenemos aquí, podemos ver a una niña que está empujando una caja. Entonces, la niña está haciendo una fuerza hacia la derecha. Sin embargo, la fuerza que está haciendo no permite que la caja se mueva. ¿De acuerdo? Primero vamos a mirar que las fuerzas se le dan valores en newtons. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso que estamos viendo, la niña está aplicando una fuerza hacia la derecha de 75 y las unidades son newton. 75 newton. Entonces, la niña está haciendo una fuerza hacia la derecha para la caja. ¿Por qué la caja no se mueve? A pesar de que le están haciendo una fuerza. Porque resulta que la caja está en el piso. Y el piso hace contacto con la caja y ese contacto entre piso y caja produce una fuerza que se llama la fuerza de fricción, que va en dirección contraria a la fuerza de la niña. La fuerza de la niña va hacia la derecha y la fuerza del piso sobre la caja va hacia la izquierda. Fíjense que el tamaño de las fuerzas son iguales. Si una fuerza fuera más grande que la otra, se movería hacia la derecha. ¿Sí? Pero como las fuerzas son iguales, entonces la caja permanece en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente eso se llama un equilibrio estático. Cuando las dos fuerzas van en sentidos contrarios y tienen la misma magnitud. Bueno, ¿qué fuerzas conocemos? Conocemos la fuerza del peso. ¿De acuerdo? El peso es una de las fuerzas que conocemos. Miremos a ver qué es el peso. Vamos a mirar unas fuerzas, tipos de fuerzas, más bien.
Primero vamos a estudiar el peso. El peso. Alguno que coloque en el chat cuál es el peso de ustedes. Coloquen en el chat. Alguno, unos dos, que coloquen cuánto pesan. Si, no si les da pena decirlo, entonces no coloque. Solamente dos personas que quieran decir cuánto pesan. Alguien que coloque en el chat cuánto pesan. Eso. Vamos a ver. Shirley Martínez dice que 72. Listo. Bueno, con este es suficiente. Entonces, Shirley dice que 72. Bueno, y otra persona, Juan Esteban Romero, dice que 75. Ok, listo. Entonces, Shirley 72 kilogramos y Romero 75 kilogramos. ¿Ok? El otro día yo me encontré con un meme en Facebook que decía que si uno se iba a la luna, él decía, el meme decía, me voy para la luna porque en la luna adelgazo, porque en la luna tengo un peso menor. Vamos a mirar qué tan cierta es esa afirmación, de que en la luna ustedes se van a adelgazar. Resulta, muchachos, que en física, lo que ustedes dijeron aquí, esto que dijeron aquí, lo que dijo Shirley y lo que dijo Juan Esteban Romero, en física esto no es correcto. En física esto se llama la masa. En física, masa y peso son cosas diferentes. Masa no es lo mismo que peso. En física, el peso es la fuerza que hace que los objetos se caigan. ¿De acuerdo? Parece obvio, ¿no? Pero no lo es tanto. En física, puedo escribirlo, en física, el peso es la fuerza que hace que los objetos caigan. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, si tengo aquí, digamos, el suelo y tengo acá arriba una manzana, entonces la manzana siente una fuerza que es un vector. El vector va a ir siempre hacia abajo. ¿De acuerdo? Y ese vector se llama peso. Y se le coloca una letra W y se le coloca una flecha para indicar que es un vector. Entonces, el peso siempre va para abajo. Pero resulta que en física, el peso es una fuerza. Entonces, ¿cómo se calcula esa fuerza? Hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula para calcular esa fuerza? El peso es igual a la masa por la gravedad. Es la masa por la gravedad. Entonces, en física, si yo quisiera saber el peso de Juan Esteban Romero, o de Shirley, hagámoslo con los dos. El peso de Romero va a ser la masa de Romero, que es 75 kilogramos, por la gravedad. La gravedad, ya habíamos dicho que la gravedad valía 10 o era muy cercana a 10. Entonces la gravedad va a dar 75 por 10, perdón, el peso va a ser 75 por 10, 750. ¿Qué me queda? Las unidades. Kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Como toda esta unidad es una unidad muy larga, pues a todo esto que está acá se le llama Newton.
Entonces me queda 750 newton. Entonces, el peso de Juan Esteban Romero en física es 750 newton. Ese es el tamaño de la fuerza que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Ese es el tamaño de la fuerza que va hacia abajo. El peso, digamos, de Shirley sería entonces de 72 kilogramos por 10. O sea que el peso de Shirley en física es 720 newton. Bueno, ahora, ¿quién origina esta fuerza? ¿Por qué las cosas se caen? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por, o mejor dicho, el peso es una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Esto es el peso. El peso es una fuerza de atracción hacia el centro de la Tierra. Digamos que la Tierra, supongamos que la Tierra, a ver, ¿cómo la Tierra con esto? Entonces, la Tierra es esta, y digamos que aquí estamos los colombianos, aquí estamos los colombianos, y por acá estarían los chinos, digamos. El peso de cada objeto, cada cosa siempre es empujada hacia el centro de la Tierra. Y ese empujón que se hace hacia el centro de la Tierra se llama el peso. Entonces, los colombianos nos atraemos hacia el centro de la Tierra. Y los chinos, o los coreanos, o por allá, del otro lado del mundo, también se atraen hacia el centro de la Tierra. Entonces, básicamente sería eso, muchachos. El peso es una fuerza que nos hace la Tierra que se encarga de mantenernos pegados al piso. Si la Tierra no hiciera esa fuerza, pues las cosas permanecerían volando y harían otras cosas. Entonces, eso es lo que significa el peso en física. El peso en física es la fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra. Pero una pregunta un poquito también obvia, que quiero que me respondan en el chat. Si la Tierra nos atrae hacia el centro, ¿por qué ustedes en sus casas y yo también en mi casa, por qué no nos vamos hacia el centro? Si la Tierra todo el tiempo nos está trayendo, nosotros no estamos en el centro de la Tierra. ¿Por qué no nos jalamos hacia el centro? ¿Por qué no vamos hacia el centro? Hay una respuesta un poco obvia. ¿Quién me la coloca en el chat? ¿Por qué no nos vamos hacia el centro de la Tierra? Escríbanlo en el chat. ¿Por qué creen que nosotros no vamos al centro de la Tierra? ¿Ah? ¿Por qué va a ser eso? Beto. A ver, muchachos, ¿qué? Por los movimientos de la Tierra, ese Shirley. No, muchachos, la respuesta es un poquito obvia. A ver, ustedes están en ese momento, me imagino, que sentados, ¿cierto? Están sentados allí
a ver, en una silla, ¿cierto? Están sentados en una silla. ¿Por qué no se van hacia el centro de la Tierra? Resulta que ustedes sienten un peso que los manda hacia el centro de la Tierra. ¿Por qué no se van hacia el centro de la Tierra? Porque la silla lo sostiene. ¿Sí o no? Si quitáramos la silla, ¿qué pasaría? Se caería en el piso. Y si quitamos el piso, ¿qué pasa? Quitemos el piso, quitemos la silla. Quitemos la silla. Están en el piso. Parados en el piso. Hay una fuerza que los está a ustedes mandando hacia el centro. Entonces tenemos una fuerza que los manda hacia el centro, que se llama peso. ¿Por qué no se van hacia el centro de la Tierra? Porque el piso los está sosteniendo. ¿Qué pasaría si no estuviera el piso? Ahí sí ya habría un problema muy grande. Si a ustedes les quitan el piso, hay un problema muy grande, ¿sí o no? ¿Qué pasa si el piso se abre? Ah, bueno, pues se van a seguir cayendo, ¿no? Pero ¿por qué no se van hacia el centro de la Tierra? Porque está el piso. ¿Respuesta obvia o no? Es una respuesta obvia. Está el piso. ¿El piso qué hace? El piso hace otra fuerza que va para arriba. Y la fuerza que va para arriba se le llama en física la fuerza normal. Y se le coloca una N. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es la fuerza normal? La fuerza normal es la fuerza que se hace entre superficies y es perpendicular a esta. Ok, entonces la fuerza normal es la fuerza que se hace entre superficies. Entonces digamos que aquí tenemos a Romero otra vez. Este es Romero, Juan Esteban. El peso de Romero, ya dijimos que el peso de Romero era de 750 newton. Entonces, ¿qué hace que Romero no se vaya a las profundidades del centro de la Tierra, donde quién sabe con qué se puede encontrar allá, con qué clase de criatura misteriosa se puede encontrar allá? El suelo. El suelo, si le quitan el suelo, ahí sí tiene problemas, ¿cierto? Entonces, el suelo le hace una fuerza hacia arriba que se llama la normal. ¿De acuerdo? Entonces, la normal vale lo mismo que el peso, ¿cierto? Porque la normal hace que él esté quieto. La normal va a dar 750 newton. ¿Ok? Eso sería ahí la explicación. La normal entonces hace que Romero, que no la hemos cogido con él, sino que estamos usándolo como un ejemplo, eh, se mantenga en la superficie y no se caiga. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fuerza normal. Listo. Ok, continuemos. Ahora, bueno, entonces, tenemos la fuerza del peso, tenemos la fuerza normal, ¿de acuerdo? La fuerza de fricción es una fuerza que se opone al movimiento, ¿de acuerdo? Entonces digamos que ahí tenemos un caso en el que vemos tres fuerzas. Una fuerza que va hacia la derecha, que está haciendo una persona que está empujando un bloque. Una fuerza normal que va para arriba, que es la fuerza que hace el piso.
para que el objeto se mantenga hacia arriba, digamos, para que el objeto se mantenga en la superficie. Y otra fuerza que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es la fuerza que también hace el suelo, pero es una fuerza que hace que el cuerpo no se mueva cuando se le aplican fuerzas suaves. Si ustedes mueven un carro, el carro no se mueve con fuerzas suaves, porque se opone a la fuerza de fricción. Mientras más rugoso sea el piso, mientras más, no sé, imperfecciones tenga el piso, más fuerza de fricción hay. La tensión, muchachos, se le coloca una letra T mayúscula. La fuerza de tensión es la fuerza que se ejerce a través de cuerdas, de cables, de cadenas. Esa es la fuerza de tensión. ¿De acuerdo? Este es un típico problema de física. Un típico problema de física es encontrar las tensiones que hay en cada una de las cuerdas que aparecen allí. ¿De acuerdo? Entonces, es encontrar las tensiones en las cuerdas. Vamos a mirar las leyes de Newton. ¿Qué son las leyes de Newton? Resulta que las leyes de Newton son, sí, como su nombre lo dice, las propiedades, las leyes que nos permiten explicar cómo funciona el mundo respecto al movimiento de las cosas. Entonces, digamos que primero analicemos la primera ley de Newton. ¿De acuerdo? Analicémosla. Entonces, supongamos, digamos que, bueno, digamos que no pongamos de ejemplo a Juan Esteban Romero, porque ya él dice que lo cogimos de aquí. Entonces, miremos, bueno, hagámoslo con, digamos, un gato. Digamos que estamos en una nave espacial. Estamos por allá en esa nave espacial, orbitando la Tierra. Vemos la Tierra desde ahí, vemos la Luna. Estamos en esa nave espacial, ahí andando en el espacio. Entonces, en esa nave espacial va un gato. ¿De acuerdo? Resulta que uno de los astronautas está pegado a la nave a través de un cable, pero el gato está dentro de la nave y no tiene ningún cable. Supongamos que la puerta está abierta, la puerta de la nave está abierta, y el gato se va corriendo y sale de la nave corriendo. Resulta que el gato, cuando sale de la nave, ¿cierto? El gato tiene un movimiento, se está moviendo hacia afuera de la nave, pero el gato no tiene manera de frenarse. La única manera de frenarse es que alguien atrape a este pobre gato, porque si nadie lo atrapa, el gato se va a seguir moviendo hacia adelante. Y el gato no tiene ninguna posibilidad y ninguna forma de que él por sus propios medios deje de moverse. Únicamente se puede mover si alguien lo atrapa. Pero si nadie alcanza a atrapar el gato, ese gato se va a seguir moviendo. ¿Por cuánto tiempo se va a seguir moviendo ese gato? Supongamos que el espacio está vacío completamente. El gato se seguiría moviendo eternamente con velocidad constante. La velocidad del gato no cambiaría y siempre se iría en línea recta. Básicamente eso que estoy diciendo es lo que se llama la primera ley de Newton. La primera ley de Newton, ¿en qué consiste? Consiste en que si no hay fuerzas, un objeto
conserva su forma de moverse. Bien sea que se quede quieto o bien sea que se mueva con velocidad constante. Si no hay fuerzas, el objeto o se queda quieto o se mueve con velocidad constante. Si el gato que estamos analizando sale de la nave, ese gato se va a mover con velocidad constante por toda la eternidad hasta que alguien lo detenga. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese sería el enunciado de la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton, ¿qué me dice? Me dice, bueno, si usted aplica una fuerza sobre un objeto, ese objeto se acelera. Y la aceleración va en la misma dirección de la fuerza. Miremos un poquito sobre eso, qué significa. Segunda ley de Newton. ¿Qué significa lo que acabo de decir? Entonces yo tengo, digamos, un objeto. Tengo un objeto ahí. Y sobre ese objeto aplico una fuerza. Una fuerza que digamos que vaya para acá. La fuerza, pongámosle que es de 10 newton. Si la fuerza la aplico hacia la derecha, el objeto se va a mover hacia la derecha. O sea que si le aplico una fuerza a ese objeto, como consecuencia de aplicar esa fuerza, va a aparecer una aceleración. El objeto se va a empezar a mover. ¿De acuerdo? Entonces, al aplicar una fuerza sobre un objeto, este se va a mover en la dirección de la fuerza. Este se va a, no, más bien se va a acelerar en la misma dirección de la fuerza. Ok. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Tengo este objeto, le aplico una fuerza hacia la derecha, entonces va a aparecer una aceleración. Una aceleración hacia la derecha. ¿Ok? Le aplico una fuerza hacia la derecha, entonces se produce una aceleración hacia la misma derecha. ¿Ok? Resulta, muchachos, que esa aceleración no solamente depende de la cantidad de fuerza, también depende de la cantidad de masa. No es lo mismo aplicarle una fuerza de 200 newton a un balón de fútbol que aplicarle una fuerza de los mismos 200 newton a un elefante. El elefante va a tener una menor aceleración que el balón de fútbol. Mientras más grande sea el objeto, más difícil es cambiarle su forma de moverse. Más difícil es acelerar el objeto. A mayor masa, menor aceleración. La segunda ley de Newton me dice lo siguiente. La segunda ley de Newton es esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula muy importante en, eh, en la física como tal. Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿De acuerdo? Fuerza es igual a masa por aceleración. Esta fórmula que está aquí es la que se le llama muchas veces la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton. ¿Ok?
Entonces supongamos que la masa de este bloque es de 2 kilogramos. Entonces yo puedo despejar la aceleración. La aceleración va a ser la fuerza sobre la masa. ¿Ok? Entonces, la fuerza en este problema que estamos viendo, la fuerza es de 10 newton. Y la masa es de 2 kilogramos. Entonces, la aceleración va a ser de ¿cuánto? La aceleración va a ser de 10 dividido 2, 5. 5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa va a ser la aceleración de ese objeto. Entonces, el objeto se va a acelerar de esta manera. Listo, muchachos. Entonces, eso sería. Ahora, ¿qué sucede cuando hay varias fuerzas? ¿Qué sucede cuando hay varias fuerzas actuando sobre un objeto? Digamos que tengo un objeto ahí. Entonces tengo un objeto y tengo, digamos, varias fuerzas. Tengo una fuerza por aquí, llamémosle fuerza 1. Tengo otra fuerza por acá, llamémosle fuerza 2. Tengo otra fuerza por acá, llamémosle fuerza 3. Entonces tengo 3 fuerzas. Yo puedo encontrar la suma de las fuerzas. Yo puedo encontrar la suma de las fuerzas, que sería fuerza 1 más fuerza 2 más fuerza 3. Puedo sumarlas. Suma de vectores. Y a eso le llamo la fuerza neta. A eso le llamo la fuerza neta. La fuerza neta es la suma de las fuerzas. ¿Ok? La fuerza neta es la suma de las fuerzas. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde se va a dirigir, hacia dónde se va a dirigir la aceleración? La aceleración se dirige en la misma dirección de la fuerza neta. Entonces, fuerza neta es igual a masa por aceleración. En este caso, la segunda ley de Newton me va a quedar de esta manera que está acá. Bueno, muchachos, listo. Entonces aquí ya tenemos esto. A ver. Bueno, esto ya lo expliqué. Listo, muchachos. Bueno, la tercera ley de Newton no me interesa tanto en este momento. Entonces, vamos a hacer problemas ICFES en lo que nos queda de clase. Del mismo tema. Vamos a hacer problemas ICFES. Entonces, bueno. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, empecemos entonces por bueno, una pregunta sencilla. Digamos, bueno, sencilla entre comillas. Analicemos la pregunta 15 y ustedes me dicen cuál creen que sería la respuesta para esa pregunta. Pregunta 15. Les voy a dar 2 minutos para que me digan qué respuesta marcarían ahí. Bueno, ¿ya? Shirley Martínez dice que la A. ¿Cuál marcarían? Listo, ya tenemos una opción, la A. ¿Qué otra opción conocen? ¿Qué otra opción creen que podría ser?
los otros, ¿qué marcarían? ¿Qué marcaría Humberto? ¿Qué marcaría Juan Esteban? ¿Qué marcaría los otros que están conectados? Karen, Eliana, Sebastián. ¿Qué marcarían en la 15? Juan Esteban pone también la A. Ok. Juan Esteban también pone la A. Pues no, muchachos, la respuesta no es la A. Miremos a ver. Vamos a analizar la pregunta. Exacto, la respuesta es la D. Muy bien. La respuesta es la D como coloca Humberto Mosquera. ¿Por qué es la respuesta D? Miren, analicemos esa pregunta. La pregunta 15. A ver. La cuestión es la siguiente, muchachos. Supongamos... Bueno, le voy a colocar la respuesta de acuerdo a... A ver. De acuerdo al movimiento de la Tierra. Entonces, todos sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿no? Entonces, la Tierra se mueve en trayectorias que se llaman elipses. Entonces, supongamos la Tierra moviéndose alrededor del Sol. Entonces, la Tierra se mueve así. Y cada que da una vuelta, para nosotros pasan 365 días. Lo que llamamos un año. La Tierra se mueve así. Pero todos sabemos, o si no lo saben, pues deberían saberlo, que algún día nuestro Sol va a dejar de producir las reacciones que hacen que él se mantenga funcionando. O sea, el Sol, esto es un hecho científico, algún día se va a morir. ¿Qué va a pasar el día que el Sol se muera? ¿Qué va a pasar con la Tierra? Resulta que la Tierra se mueve así porque la Tierra, porque el Sol le hace una fuerza a la Tierra que lo atrae. Entonces la Tierra siempre trata de acercarse al Sol, pero como que nunca lo alcanza. El día que el Sol se muera, la Tierra va a estarse moviendo. Y justo cuando el Sol se muera, no va a haber, va a estarse moviendo en una dirección. Digamos que la dirección va a ser para acá. En ese momento, la Tierra va a llevar una velocidad, pero su aceleración se va a volver cero, porque ya no va a haber fuerza que lo atraiga hacia el Sol. En ese momento, la Tierra se va a empezar a mover y no va a haber nada que la frene hasta el momento en el que vuelva a llegar o se choque contra alguien o pase algo. Pero entonces, si la aceleración se vuelve cero, la Tierra se va a seguir moviendo con la velocidad que se estaba moviendo antes de que el Sol se destruyera. Ese sería un ejemplo que podría hacerles allí. Ese sería un ejemplo que podría hacerles.
Entonces, sí, efectivamente, conserva su estado de movimiento. Se movería con esa velocidad. No sería... O sea, la respuesta que ustedes daban, ¿cuál era? Era la A, ¿no? La A decía que se queda quieto. Fíjense que en este caso la Tierra no se va a quedar quieta. La Tierra se va a seguir moviendo, pero con velocidad constante. ¿De acuerdo? Esa sería la respuesta A y la respuesta sería, efectivamente, sería la D. Mantiene su estado de movimiento. Listo. Bueno, miremos otra pregunta. Analicemos la pregunta 32. Ustedes me dicen cuál creen que es la respuesta correcta de la pregunta 32. Les voy a dar 2 minutos para que la piensen. Pregunta 32. Coloquen ahí en el chat cuál marcarían. ¿La A, la B, la C o la D? Bueno, ¿cuál marcarían? Coloquen ahí en el chat cuál marcarían ahí en la 32. A, B, C o D. ¿Qué opción marcarían ustedes allí? Coloquen cualquiera, muchachos, no importa. Lo que importa es que ustedes tengan un criterio para alguna. ¿Cuál marcarían? A, B, C o D. Bueno, Juan Esteban pone la A.
Los otros, ¿cuál pondrían? ¿Cuál ponen ustedes? El resto. Bueno, la respuesta correcta a esta pregunta sí es la A. Vamos a mirar por qué es la A. A ver, analicémosla. Vamos a analizarla. Esa es la pregunta 32. Entonces tenemos la siguiente figura. Aquí entonces tenemos el peso que iría hacia abajo, ¿cierto? El peso que iría hacia abajo. Tenemos el peso que va para abajo. Y tenemos las fuerzas que van hacia arriba. Una fuerza que iría hacia arriba aquí, que está sosteniendo el bloque. Y otra fuerza que también va para arriba acá, que también sostiene el bloque. Tenemos dos fuerzas que van hacia arriba que sostienen el bloque. Ok, entonces tenemos dos fuerzas que están sosteniendo el bloque, que van hacia arriba, y una fuerza que va hacia abajo. Entonces tendríamos eso. Entonces, sabemos que esto está quieto. Este objeto de 10 kilogramos está quieto. ¿Cuánto sería el peso? El peso de ese objeto, ¿cuánto sería? El peso sería 10 kilogramos por la gravedad, que vale 10. O sea que si el peso de ese objeto sería de 100. ¿100 qué? 100 newton. ¿Ok? Ahora, eh, ahora, la fuerza que va hacia arriba, se compone de dos fuerzas. Una F que va a estar en la izquierda, digamos, y otra F que va a la derecha. Entonces me queda F más F. O sea, F más F me da 2F. O sea, hay dos fuerzas que van para arriba. ¿De acuerdo? Entonces, para que el objeto esté quieto, la fuerza que va para arriba tiene que ser igual a la fuerza que va para abajo. Tiene que ser igual al peso. La fuerza que va hacia arriba tiene que ser igual al peso. Entonces, entonces, la fuerza que va para arriba va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 100 newton. ¿Ok? Pero como hay dos objetos que están haciendo fuerza hacia arriba, entonces esos 100 newton se reparten entre dos. Entonces, la fuerza que va hacia arriba por cada uno de ellos va a ser 100 newton, pero se tiene que dividir entre dos, porque cada uno va a soportar la mitad del peso. Digamos que este de la izquierda soporta la mitad y este de la otra izquierda soporta la otra mitad. Habría que dividir entre dos. O sea que la fuerza va a ser igual a 50 newton. Esa va a ser la fuerza total que va hacia arriba. O sea que efectivamente la respuesta a este ejercicio va a ser la respuesta del ejercicio, va a ser la respuesta A, como había marcado Juan Esteban. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos esa. Ahora miremos entonces, a ver, miremos otra pregunta.
¿Dónde es que la había visto? No, está abajo. Ok, entonces miremos otra pregunta. Esta pregunta que les voy a colocar es una pregunta muy común en el ICFES. Pregunta 38. Entonces, de nuevo, les voy a dar 2 minutos, 3 minutos para que la piensen y me digan cuál es la respuesta de ese ejercicio. Pregunta 38. ¿Cuál marcarían ustedes allí? ¿Cuál marcarían como respuesta correcta? En la pregunta 38. A ver, muchachos, coloquen ahí en el chat A, B, C o D. ¿Qué marcarían ustedes allí? A ver, Shirley dice que la A. Sí, Shirley, la respuesta correcta ahí es la A. Miremos por qué es la A. Analicemos la respuesta a esa pregunta. A ver, me dicen, un bloque de hierro pende de 2 cuerdas iguales atadas a postes como muestra la figura. Las tensiones en las cuerdas son iguales. Miremos a ver por qué la respuesta correcta es la A. Dice, respecto a la situación anterior, el valor del peso del bloque es. ¿Cuál es el peso del bloque? Entonces la pregunta es encontrar el peso del bloque. $38. Vamos a encontrar cuál es el peso de ese bloque. Tenemos un bloque que está colgado por 2 cuerdas. Así que una de las cuerdas, le hace una fuerza al bloque hacia acá. Se llama la fuerza de tensión. Y la otra cuerda le hace una fuerza hacia acá. Están esas dos fuerzas. Las fuerzas que sostienen el bloque desde arriba, lo sostienen. Y naturalmente el bloque, como todos los objetos, se sienten atraídos por la Tierra. Y hay una fuerza que se llama peso que va para abajo. Peso que va para abajo. Tenemos una fuerza peso que va para abajo. Entonces tenemos 3 fuerzas. Vamos a colocarlas aquí otra vez. Tenemos una fuerza de tensión que va para acá.
otra fuerza de tensión que va para acá y una fuerza de peso que va para abajo. ¿De acuerdo? Peso, tensión y tensión. Ok. Sabemos que los vectores se pueden descomponer. O sea que esa tensión que está acá, le podemos dar componentes. Tensión en X y le podemos dar aquí una componente, tensión en Y. Igual pasa con el otro lado. A este que está acá podemos decirle tensión en X y a este otro podemos decirle tensión en Y. Si el bloque está quieto, es porque la fuerza que va para abajo es igual a la fuerza que va para arriba. ¿Sí o no? Eso ya lo sabemos. Si el bloque está quieto, quiere decir que la fuerza que va hacia abajo es igual a la fuerza que va hacia arriba. Entonces, la fuerza que va hacia arriba ¿quién es? La fuerza que va hacia arriba. Son esta y esta. O sea, hay dos. Sería TY, este primero, más TY, más este otro. O sea que la fuerza que va hacia arriba es TY más TY. O sea, dos veces TY. Ahora, fijémonos que aquí hay un ángulo, teta. Habíamos dicho anteriormente, hace un rato, que seno de teta era cateto opuesto sobre hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, ¿no? El seno de teta es igual a cateto opuesto, que es TY, sobre hipotenusa, que es T. Entonces paso el T a multiplicar y me queda que TY, paso el T está dividiendo, pasa a multiplicar, diga que TY es igual a T seno de teta. ¿Ok? Entonces la fuerza que va para arriba, la fuerza que va hacia arriba, es dos veces TY, pero TY es lo mismo que T seno de teta. Entonces la fuerza que va hacia arriba es 2 seno de teta. La fuerza que va hacia abajo, ¿quién es? El peso. Entonces la fuerza que va hacia arriba tiene que ser igual al peso. O lo que es lo mismo, el peso tiene que ser igual a la fuerza que va hacia arriba. El peso debe ser igual a la fuerza que va hacia arriba, pero la fuerza que va hacia arriba es 2t seno de teta. Entonces me queda peso igual a 2t seno de teta. Y finalmente llegó a que este es el peso, 2t seno de teta. Finalmente la respuesta correcta es la A. El peso es 2t seno de teta. O sea que esa es la respuesta a ese ejercicio. Esa sería la respuesta a ese ejercicio. Bueno, muchachos, vamos a buscar otro ejercicio rápidamente como para terminar. Y ya con eso acabaríamos ya la clase del día de hoy. A ver. ¿Qué otro ejercicio les dejo? No, ya sé. Uno acá. Ese que estaba buscando lo voy a bajar de tarea. Uno aquí.
Colóquele uno a Martínez. Ah, bueno. ¿Han estado muy fáciles o qué? ¿Te parece que no han estado muy fáciles? Bueno, este problema para Martínez sí es fácil. Bueno, tienen a Martínez en un muy buen concepto. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Listo. Hagamos este problema 4 para terminar. Este problema 4 es un problema sencillo que podemos hacer rápidamente y con ese acabamos. Díganos, les voy a dar 2 minutos para que piensen en la respuesta a este ejercicio. Se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se aprecia en la figura 1.1. La magnitud de la aceleración en el punto A es A sub A y la magnitud de la aceleración en el punto B es A sub B. Es cierto que ¿cuál marcarían ahí como respuesta correcta? La respuesta A dice que la aceleración en el A es menor que la aceleración en B. La B dice que la aceleración en A es igual a la aceleración en el punto B y ambas son iguales a 0. La respuesta C dice que la aceleración del balón en A es mayor que la aceleración del balón en B. La respuesta D dice que son iguales las dos aceleraciones, pero las dos son diferentes de 0. ¿Cuál creerían que es la respuesta correcta? O sea, si patean un balón así, ¿cuál va a ser la diferencia entre la aceleración en A y la aceleración en B? ¿Cuál marcarían allí? Coloquen ahí en el chat cuál marcarían como respuesta correcta. ¿En dónde hay más aceleración? ¿En el punto A o en el punto B? Juan Esteban dice que en el punto A. Perdón, dice que la respuesta es la A. ¿Cuál marcarían ahí? ¿Qué punto tiene más aceleración? ¿El punto A o el punto B? ¿Qué punto tiene una mayor aceleración? ¿El punto A o el punto B? Bueno, Juan Esteban va con la respuesta A. Pero entonces vamos a mirar cuál es la respuesta correcta. A ver, tenemos aquí esta figura. Vamos a analizar la aceleración. Vamos a mirar la aceleración aquí. ¿Qué punto tiene una mayor aceleración? Resulta, muchachos, que como yo les dije a ustedes en la clase anterior, la aceleración depende de la gravedad, ¿no? Y para todos los objetos es la misma y siempre vale lo mismo. La aceleración es la gravedad que va para abajo. Y siempre la gravedad tiene el mismo valor. ¿La gravedad cuánto vale? La gravedad vale 10. Pues como la gravedad vale 10, la aceleración en el punto A es la gravedad, vale 10. La aceleración en el punto B es la gravedad,
vale 10. La aceleración en el punto A vale 10 y la aceleración en el punto B vale 10. O sea que son iguales, como dice aquí, son iguales. La aceleración siempre es la gravedad. Cuando un objeto va en el aire, la aceleración es la gravedad. Pero no es igual a cero. O sea que la respuesta correcta es la D. Ambas aceleraciones son iguales, pero las dos son diferentes de cero porque valen 10. O sea que la respuesta correcta, muchachos, es la respuesta D. Bueno, muchachos, entonces ya por hoy terminamos. La próxima clase seguimos con energías. Ya empezamos a ver energía cinética, energía potencial y trabajo. Yo les mando ahorita los videos, les mando las notas y voy a buscar ejercicios para dejarles para que hagan en casa. Entonces con eso acabamos por el día de hoy. Que tengan bueno, no, nos vemos el jueves, mejor dicho. Que tengan un buen día. Con mucho gusto, Juan Esteban. Bueno, Shirley, que esté muy bien. Que esté muy bien, muchachos. Entonces,